En esta ocasión vamos a presentar lo que es la práctica 5. Para eso mi equipo está conformado por Pedro Bravo Javier y su servidora Alejandra Daniela Rendón Álvarez. Para esto nuestro primer circuito está conformado de la siguiente forma, que para esto van a ser dos sumadores, un sumador normal y otro inversor, y un seguidor. Para esto este va a ser un sumador, el segundo va a ser nuestro seguidor y el tercero es un sumador. Y pues para sacar los cálculos de esto, lo fuimos dividiendo por partes. Para esto empezamos con nuestro seguidor. Bueno, más que nada, nosotros realizamos una conversión, ya que este está representado por milivolts, así que los vamos a convertir a volts para que sea más fácil al momento de hacer los cálculos. Así que empezamos con nuestro seguidor, que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, o sea, el que nos está dando al inicio, que son menos 0.02 volts. Así que pues ahí no se tienen que hacer tantas operaciones. Para nuestro inversor sumador, vamos a guiarnos con esta fórmula, la cual nuestra resistencia de referencia va a ser la de 600 kiloohms, y esto respecto a las dos resistencias que se encuentran, que sería resistencia 1 y resistencia 2. Al momento de sustituir los datos con nuestro circuito, queda que un punto 0.25 volts va a multiplicar los 600 kiloohms, que es nuestra resistencia de referencia, entre los 15 kiloohms que se muestra en esta parte. Y esto se va a sumar con menos 0.02 volts, que esto va a multiplicar nuestra resistencia de referencia y lo va a dividir entre la resistencia 2, que son los 30 kiloohms. Esto al momento, pues, a la hora de hacer las cuentitas de las multiplicaciones, sumas y todo eso, nos queda que para nuestro primer inversor sumador, el voltaje de salida va a ser menos 0.6 volts. Ahora para nuestro segundo inversor sumador, aplicamos la misma fórmula, la cual ahora nuestra resistencia de referencia va a ser la de 300 kiloohms. Esto respectivamente a nuestras dos resistencias que se encuentran en esta parte. Pero para esto el voltaje va a ser diferente, puesto que ya habíamos calculado puesto que en esta resistencia de 30 kiloohms ya habíamos calculado el voltaje de salida, que era para nuestro primer inversor sumador, el cual fue de menos 0.6 volts. Y para nuestra segunda resistencia, es de 0.02 volts. Igual sustituimos los datos, que en este caso va a ser nuestra resistencia de referencia, con nuestra resistencia 1 y 2. Esto al momento de hacer las cuentas necesarias, obtenemos que nuestro voltaje final va a ser de 6.4 volts. Y bueno, para este segundo circuito podemos ver que el primer amplificador operacional es un no inversor, el segundo amplificador es un inversor y el tercero es un sumador. Bueno, primero vamos a sacar el voltaje de salida que se encuentra en nuestro primer op-amp, que va a ser el no inversor, y la fórmula va a ser voltaje de salida, que va a ser igual a voltaje de entrada por menos la resistencia de referencia sobre la resistencia 1, que en ese caso nuestro voltaje de salida será igual a 5 volts por menos 10 kiloohms, que va a ser la resistencia de referencia, sobre la resistencia, la primera resistencia, que es de 1 kilo. Bueno, haciendo estos cálculos, nos queda que menos 10 sobre 1 kilo van a ser menos 10. Estos menos 10 se van a multiplicar por los 5 volts y el voltaje de salida nos queda como menos 50 volts. Bueno, ahora pasaremos para el segundo amplificador, que como ya se había mencionado, es un inversor,
Y la fórmula será de que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 1 que más la resistencia de referencia sobre la primera resistencia que tiene este amplificador. Y bueno, sustituyendo nuestros valores, queda que el voltaje de entrada son 4 volts y nuestra resistencia de referencia son 5 kilo ohms y nuestra resistencia 1 será de 2.5 kilo ohms. Haciendo todas estas cuentas, nos queda que los 5 se dividen por los 5 kilo ohms se dividen por los 2.5 kilo ohms y nos van a quedar como 2 volts. Estos 2 volts se van a sumar con el 1 que va a ser de ganancia, me parece. Ajá. Y teniendo esto van a ser 3 volts por 4 volts que va a ser el voltaje de entrada que ya teníamos y nos quedará como 12 volts en voltaje de salida. Ahora para el tercer amplificador que es un sumador, nuestra fórmula será y el voltaje de salida igual a menos el voltaje nuestro primer voltaje de nuestro primer amplificador por la resistencia de referencia sobre la resistencia 1 de este mismo amplificador más el voltaje del segundo amplificador más el voltaje del segundo amplificador que es de entrada por la resistencia de referencia sobre la resistencia 2 de este mismo amplificador que será del inversor, ajá, por el voltaje de entrada que será del el tercer amplificador que es el sumador por la resistencia de referencia sobre la resistencia 3. Y bueno, sustituyendo esto, nos quedaría que en nuestro primer amplificador obtuvimos un voltaje de 12 y esto se va a multiplicar sobre nuestra resistencia de referencia que son 10 kilo ohms sobre resistencia 1 que es de 2.2 kilo ohms más menos 50 volts multiplicado por los 10 kilo ohms de la resistencia de referencia sobre los 5 kilo ohms de nuestra segunda resistencia más los 2 volts de del voltaje de entrada por los 10 kilo ohms sobre 3 kilo ohms. Bueno, haciendo todas estas cuentas nos quedaría como en la resistencia sería 4.54 por los menos 12 volts más los menos 50 volts por 2 kilo ohms que nos quedaría de las cuentas anteriores más los 2 volts por 3.3 kilo ohms. No olvidemos que todas estas resistencias, estos valores de resistencias van acorde a los tres amplificadores. Y bueno, ya multiplicando nuestro voltaje de entrada en nuestras resistencias, nuestras resistencias finales, sería que el voltaje de salida va a ser igual a menos 54.48 volts más menos 100 volts más 6.6 volts. Haciendo todo esto, nos quedaría como es menos 61.08 volts. El voltaje de salida que nos va a quedar va a ser menos 54.48 volts del primer amplificador más el voltaje del segundo amplificador que son menos 100 volts más 6.6 del tercer amplificador. Sumando todo esto nos quedaría como un voltaje de salida se podría decir que total de menos 38.78 volts. Bueno, ahora para corroborar nuestros resultados de los cálculos realizados anteriormente, nosotros realizamos la simulación en el programa de Proteus, eso para visualizar de mejor forma los resultados que obtuvimos. En este caso, para nuestro seguidor, que es habíamos mencionado que el voltaje de entrada iba a ser al voltaje de salida. Así que como tenemos el voltaje de menos 20 milivolts, que es nuestro voltaje de entrada,
en nuestro voltaje de salida vamos a obtener 0.01 volts. Ahora para nuestro sumador, realizando los cálculos y en esta parte ya midiendo el voltaje de salida, nos sale menos 0.48 volts. En nuestros cálculos obtuvimos que salía menos 0.6 volts, o sea, hay una pequeña diferencia respecto al resultado calculado con el resultado que nos muestra acá. Ahora, más que nada para nuestro voltaje final, que sería de nuestro tercer OPAMP, nosotros en nuestros cálculos obtuvimos que teníamos 6.4 volts, pero acá midiéndolo con nuestro voltímetro sale que es 5.22 volts, lo cual bueno, más que nada hay una caída de voltaje en nuestro circuito, lo cual hace que pues existe esa pequeña diferencia entre nuestros resultados calculados con los resultados que estamos viendo en nuestra simulación. Y ahora para nuestro segundo circuito se van a presentar lo que es el voltaje, pero en este caso nuestros voltajes nos salieron muy diferentes a como nos salieron en los cálculos. Por ejemplo, en nuestro primer OPAMP inversor nos salió un voltaje teórico de menos 50 volts y ahí aparece como un voltaje de menos 10.5 volts. Ahora, para nuestro segundo amplificador, se supone que nos tendría que salir un voltaje de 12 volts y pues aquí sí se acerca un poco. Ahora, para nuestro tercer amplificador, que es el voltaje, bueno, total o final, tendría que salir un voltaje de menos 38.78 volts y nada más nos está saliendo menos 10.9 volts. Eh, Tal vez hay un problema sobre las ganancias de estos OPAMP o también puede haber una caída de voltaje que hace que arroje, bueno, que provoque que arroje un menor o mayor voltaje. Y en este caso, pues nos está arrojando un menor voltaje de lo que pedimos. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que sirviera como retroalimentación, más que nada de este parcial que fue el tema de amplificadores y ver, y más que nada calcular cada uno de los voltajes que se obtienen de cada uno de ellos. Gracias por su atención.